La red del metro de la Ciudad de México es una de las más grandes de todo el planeta. Aún con sus 12 líneas actualmente construidas, constituyen más de 200 kilómetros de vías. Pero ¿sabías que aún existen líneas pendientes a construir, según el Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros vigente al año 2017? Una de ellas circularía por una de las avenidas más importantes de México. La Avenida Insurgentes. Con el fin de atender la creciente demanda que ya presentaba el metro capitalino en la década de los 80, comienza la construcción de la cuarta etapa con el inicio de obras de la línea 9. Es bien sabido que la siguiente línea a construir sería la 8. Pero ya todos sabemos la historia. La línea 8 se suspende. Tras una eventual crisis económica que se desataría tras el sismo de 1985, la línea 9 tendría recorte presupuestal. A pesar de todo esto, la línea se inauguraría para 1987 en su primera etapa. De Pantitlán a Centro Médico. En 1985, cuando la línea 9 comienza su obra civil, también comienza la historia de una línea de metro que, hasta ahora, es una de las más controvertidas de toda la historia del metro. Desde 1980 ya se veía una línea 10 del metro de poniente a oriente. Al momento de crear el plan maestro, dicha línea se proyectaba ya partir desde la Defensa hasta Aragón. La demanda de transporte que se generaba en la década de los 80 orilló a la creación del plan maestro de metro con horizonte al año 2010. A manos del Sistema de Transporte Colectivo Metro y la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano. Covitur. Los planes maestros indicaban como prioridad construir en una nueva etapa la línea número 10. Desde un principio la consideraba llevar desde el poniente al oriente, sobre lo que posiblemente fuera el eje 1 norte. El trayecto iniciaría en un terreno cercano a la Defensa Nacional, ubicado en Anillo Periférico y Cervantes Saavedra, lugar por donde seguiría su camino. Además, ese punto sería la terminal definitiva de la línea, al incluir el taller sistemático. Pasaría por el cruce de ferrocarril de Cuernavaca y Avenida Miguel de Cervantes Saavedra, siguiendo por esa misma avenida hasta llegar a la Avenida Moliere, después al Lago Ginebra. Haciendo cercana la correspondencia con la línea 7, que para entonces era una línea recién inaugurada. Uniéndose al trazo original en Avenida Ferrocarril de Cuernavaca en la colonia Anáhuac. Cerca de este punto se ubicaría la estación de correspondencia con la línea 2, Colegio Militar. A partir de este punto cruzaría debajo de la Escuela Nacional de Maestros hasta el eje 1 norte. José Antonio Alzate, hasta la estación de ferrocarriles de Buenavista. Haciendo conexión con la línea 15 del metro. De ahí seguiría su camino hasta conectar con 3 estaciones más de correspondencia. Guerrero con la línea 3, Lagunilla con la línea 8 y finalmente Morelos con la línea 4. Giraría sobre Avenida Albañiles, teniendo una correspondencia con la línea 14 en una nueva estación. África. Contiguo a esta seguiría Oceanía, conectándola con la línea 5. Y finalmente seguiría su camino sobre Avenida Oceanía hasta finalizar en la estación terminal Villa de Aragón. Haciendo correspondencia con la tercera etapa de la línea 6 hasta este punto, y de este mismo lugar saldría la línea alimentadora B. Que llegaría hasta la zona de El Caracol, en Ecatepec. La línea iba a tener una longitud de 20.73 kilómetros, la cual iba a contar con 19 estaciones, 9 de paso, 8 transbordos y 2 terminales. Sí. La línea 10 sería una de las más importantes de la red en aquella época. Se tenía esperado una captación de 900.000 pasajeros al día. Las estaciones para esta línea serían las siguientes. Defensa Nacional. Moliere. San Joaquín. Anáhuac. Colegio Militar. Alzate. Buenavista. Guerrero. Garibaldi. Lagunilla. Tepito. Morelos. África. Gran Canal. Romero Rubio.
Oceanía. Tesoro. Bosque de Aragón, y Villa de Aragón. La línea a partir de 1985, siempre fue prioridad. Se especulaba iniciar su construcción en cuanto antes. De hecho, a partir de la construcción de la línea 9, ya comenzaban a surgir planes para iniciar los estudios para la puesta en marcha de las obras. El motivo por el cual se fue postergando, fue debido a que se decide darle prioridad primero a la línea 8. Y que, por problemas en su planeación original, se tuvo que suspender hasta finales de los 80s, cuando se retoma el proyecto, dándole un nuevo trayecto a la ruta. Indios Verdes Constitución de 1917. La línea 10 se guardaría en una cajita especial y no saldría hasta finalizada la obra de la línea 8. El concepto de esta línea no se modificaría hasta los 90s. Cuando en 1994, poco antes de la puesta en operación de la línea 8, inmediatamente se comienza a planear la línea 10, a la par de una nueva línea. La B. La número 10 sería metropolitana, mientras que la B sería alimentadora, como lo fue la línea A en su momento. Para entonces el proyecto de ambas líneas contemplaba el trayecto y las estaciones proyectadas 11 años atrás. Pero literalmente de la noche a la mañana se cambió el proyecto, unificando la línea 10 y la línea B en una sola, quedando unificada para 1994, año en el que iniciaría su construcción en el eje 1 norte. Pero tras una eventual unificación de líneas, solamente llegaría hasta Buenavista y no hasta la zona de la Defensa Nacional como su proyecto original. La nueva línea B sería unificada con el fin de atender a la zona norte y comunicarla directamente con el centro de la ciudad con nuevos trenes neumáticos. Al momento del inicio de obras de la ya metropolitana línea B, se siguieron proyectando nuevos trayectos a construir en un futuro. A pesar de la crisis económica del 94, el problema que se originó tras la quiebra de Ruta 100 en el 95, y el abandono parcial de las obras de la línea B, el sistema de transporte colectivo Metro, en coordinación con los servicios de transportes eléctricos del Distrito Federal, el Departamento del Distrito Federal y la Secretaría de Transporte y Vialidad, lanzan para el año 1995 y 1996 el Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros, con horizontes al año 2003, 2009 y 2020. El nuevo archivo contemplaría nuevas líneas y ampliación de algunas ya construidas, pero inconclusas. Es aquí cuando aparecería una nueva línea 10. Tras presentar el nuevo plan maestro, la nueva línea 10 ahora correría sobre la Avenida de los Insurgentes. En 1985 la línea que correría sobre Insurgentes sería la número 15. Partiendo de Lindavista, en la delegación Gustavo Amadero, la cual iba a alojar la estación terminal, el depósito, un taller de pequeña revisión y el intercambio de medios. Continuaba hacia el sur por Avenida de las Torres, Norte 35, y Avenida Encarnación Ortiz y Sándalo, para llegar posteriormente a la Avenida Insurgentes Norte, donde podría seguir su camino hasta Ciudad Universitaria y Cuicuilco, su estación terminal. La longitud de esta línea era de 25.63 kilómetros y contaba con 23 estaciones, 13 eran de paso, 8 de transbordo y 2 terminales. La cantidad de gente esperada era de 560.000 pasajeros al día. A comparación de la versión de 1985, la de 1996 comprendería un trayecto casi similar. El formato beta del programa maestro contemplaba una nueva línea 10 desde Politécnico hasta Cuicuilco, pero se decide recortar aproximadamente 5 kilómetros al norte de la línea por presentar baja captación, al considerar que este tramo no cubriría alta demanda. Además, para un delimitado número de personas transitables en la zona industrial de Vallejo, la estación de la línea 6 con el mismo nombre podría cubrir esa capacidad sin ningún problema. Ahora, la línea 10 definitiva quedaría de la zona de Tlatelolco, San Simón y Eulalia Guzmán. Su trazo empezaba en el cruce de Avenida Insurgentes Norte y Eulalia Guzmán. Seguía su trayecto hacia el sur por la Avenida Insurgentes Norte, Centro y Sur hasta terminar en Loreto y Peña Pobre.
cerca de la zona arqueológica de Cuicuilco. Sus estaciones proyectadas según el plan serían las 21 siguientes: Eulalia Guzmán, Buenavista, Revolución, Reforma, Insurgentes, Parque México, Chilpancingo, Ohio, World Trade Center México, Nápoles, Parque Hundido, Extremadura, Plateros, Guadalupe Inn, Plaza Inn, San Ángel, Estadio México 68, Ciudad Universitaria, Universum, Perisur y Cuicuilco. Conformando en total 18.60 kilómetros de longitud. De las 21 estaciones, tendría 8 de correspondencia. Revolución con la línea 2. Buenavista con la B, Insurgentes con la 1, y Chilpancingo con la 9. Así como con nuevas líneas. Eulalia Guzmán con la nueva línea 13. Reforma con la 11, y Extremadura con la 12. Además, de la ampliación sur de la línea 7. La cual conectaría con la línea 10 en 2 estaciones. San Ángel y Estadio México 68. El taller sistemático de la línea se ubicaría en Cuicuilco, albergando un total de 40 trenes neumáticos de 9 coches cada uno. Según la dirección del metro y la Secretaría de Transportes y Vialidad de aquel año, la línea 10 se podría ubicar entre las 5 más utilizadas de la red. Solo superado por las líneas 2, 1, 3 y 8. Ya que se estimaba una captación de más de 577.000 pasajeros. Cabe resaltar que la Avenida de los Insurgentes por muchos años ha sido uno de los centros comerciales de más importancia en la Ciudad de México, junto con Paseo de la Reforma. La línea en su totalidad sería subterránea. A excepción de algunos tramos, donde el túnel del metro se pretendía hacer pendientes considerables para desviar, ya sea los cruces de otras líneas de metro subterráneas, o algunos pasos a desnivel. Otros tramos tuvieron que tener estrategias de planeación para su implementación. Tal es el caso de la estación Insurgentes y la Glorieta. Para esquivar este icónico lugar, se tuvo que buscar la alternativa correcta para no afectar al servicio de la línea 1 y la estructura del inmueble. La solución fue llevarla sobre calles aledañas a esta para evitar un problema de logística entre la conexión de las líneas 1 y 10. La última versión de la línea 10 fue la más viable y aceptada. Además, porque la demanda que se esperaba sería alta, por lo cual se tenía que ya desahogar ese número. También serviría para desahogar a la línea 3 entre las estaciones La Raza y Universidad. Y, sobre todo, se esperaba iniciar su construcción inmediatamente después de la línea B. De hecho, sería proyectada para inicios del nuevo siglo. Esto después de haberse construido la línea 12 y la ampliación de las líneas 7 y 8. Que serían prioridad para el sistema de transporte colectivo. Pero lamentablemente esta, así como casi en su totalidad el Plan Maestro de 1996, se vería truncada al haber cambio de poderes, de administración y de intereses tanto públicos como políticos. La preferencia por el manejo de otros medios de transporte como lo fueron el autobús de tránsito rápido, o Metrobús en el año 2005, darían por olvido parcial del proyecto de línea 10. Autobuses en una de las avenidas más transitadas e importantes no solo del país, sino de América Latina. En fin, que hoy en día todavía se sigue mencionando la línea 10 como una posible alternativa para desahogar a la línea 1 del Metrobús. De hecho, durante la construcción del paso a desnivel en el cruce del Circuito Interior e Insurgentes Sur, se mencionó que, de ser construido este túnel, la línea 10 del metro que aún está como pendiente en el tablero de obras de la Ciudad de México, tendría que modificar su trayecto haciéndolo unos metros más profundo.
En los últimos años se sigue considerando, aún tras la construcción de la línea 1 de Metrobús, que por cierto ocupa el 100% de la ruta de metro sobre Insurgentes. Pero precisamente esta ruta de autobuses articulados en los últimos años ha generado un sobrecupo de pasajeros. La línea de Insurgentes colapsa cada día más, llegando a considerarlo un fracaso, el haber colocado Metrobús en Avenida Insurgentes. El proyecto de línea 10 existe, pero por alguna razón fue olvidada en lo que va de su existencia. El gobierno actualmente solo tiene contemplado ampliar la línea 9, A, y 12. Aunque de estas, la línea 12 es la única que está en proceso. Mientras que no se sabe si la línea que por muchos años ha prometido ser construida, no verá la luz por lo menos en muchos años. ¿Y tú? ¿Por qué piensas que la línea 10 fue olvidada? ¿Te gustaría ver algún día recorrer un tren del metro debajo de la avenida Insurgentes?